Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Astevir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para votopados, pues fue forzado por un yunque oxidado. Y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. Atlas Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su cinismo. Buenas, ¿cómo estamos? Espero que estupendamente. Y bueno, cerramos semana con digamos un menú de completito. Vamos a hacer repaso a la actualidad que viene cargadita como todas las semanas con Laura Arroyo y con Yago Álvarez. Bueno, pues ya os tengo visibles. Laura, Yago, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien, Julián, ya de viernes. Hola, Sí. hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues estupendamente. Bueno, precisamente antes de que entrarais estaba, bueno, viendo algunas de las últimas noticias que, bueno, no sé, o cosas surrealistas que ya después de 4 años con el caso Neurona, las dos últimas, pero que, no sé, el hilo de disparate es tan grande, ¿no? Un caso que comenzó hablando de que era todo una empresa pantalla, que no se hizo ningún trabajo, que era, incluso llegaron a decir, la financiación del narcotráfico de Bolivia, precisamente coincidiendo cuando estaba allí Vox y OK Diario en el golpe de estado de Bolivia, y que era para financiar a AMLO en la campaña electoral. Luego, evidentemente, eso se ha ido cayendo. Hablaban también de que si una caja B, sobresueldo, financiación de la sede, es decir, todo lo que han querido, al final todo eso sigue cayendo y al final solamente queda dirimir si el precio de unos 300.000 euros por el trabajo, que precisamente estaba hablando que se puede valorar si es mejor o peor, pero ahí había más de 25 personas trabajando, haciendo miles de vídeos, miles de imágenes, y curiosamente Aleix San Martín, que ya ha hecho campañas sucias para el PP, tiene que hacer ese peritaje. Pero las dos últimas noticias es que el juez por error metió a Pablo Iglesias en el caso Neurona y que bueno, que pide que lo quiten después de 4 años, y también que se ha demostrado que esa acusación de facturas falsas de Monedero, pues que son correctas. Pero claro, estamos hablando de 4 años, miles de horas, y bueno, veíamos ahora cómo le dedicaban unos 15 segundos, 20 segundos en el telediario de Televisión Española, en otros ni lo han nombrado. Así que bueno, si quieres empezamos por ti, Laura, que aparte yo creo que seguramente has seguido de cerca todo el desarrollo. A mí incluso me tocó ir a declarar y me decían, pero usted conocía, había allí gente, claro, fue la última campaña que yo colaboré con Podemos, que trabajé con Podemos, y sabía, decía hasta los nombres, pues esta persona estaba aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, y es como, claro, partían de que no existía esa empresa. Es decir, que al final no sé si es normal que pasen estas cosas en una democracia, pero bueno, ¿cuál es tu opinión, Laura? Bueno, nada, primero que nada, gracias Julia por la invitación. Hola Yago, ¿cómo estás? Y a toda la gente también que nos está oyendo, pues buenos días, ya de viernes. Eh, pues sobre lo del caso Neurona, yo quiero decir que lo primero que me parece alucinante es la manera como también se titula la noticia sobre la inclusión de Pablo Iglesias indebidamente en el proceso, ¿no? Yo creo que a nadie se le va a caer la mano ni se le va a caer la lengua por decir que lo que ha habido ahí es lawfare.
Y creo que también uno de los deberes que tenemos en un momento donde vemos el ascenso de la ultraderecha a nivel internacional, que quiere decir el ascenso del negacionismo, el ascenso de las mentiras y sobre todo el combate por la verdad, hacemos bien quienes nos atrevemos a decir la verdad. Eso es lo primero que habría que decir. Y creo que esa verdad entonces a veces implica también dejar un poco las ingenuidades de creer que estos jueces curiosamente se equivocan, cuando además hemos visto que se equivocan con determinados personajes. Pablo Iglesias no es un personaje que no hayamos visto que ha estado ya en el ojo de las tormentas y de las intenciones, tanto de los juzgados que actúan como, digo, como un brazo también muchas veces de estos poderes de ultraderecha, de las derechas en general en España, y con Podemos en general como formación política. Entonces, insisto, creo que lo primero es señalar que tenemos que decir y llamar las cosas por su nombre. Y esto ha sido lawfare. Y lo hemos estado viendo. Y es un lawfare que no funcionaría, por supuesto, sin el apoyo constante, sistemático y cómplice del poder mediático, nuevamente. Porque como bien señalabas, Julián, tenemos 4 años de haber vivido este proceso. Yo tengo en España 9 años. Creo que más de la mitad del tiempo que he estado aquí he seguido ese proceso porque desde que llegué empezó a haber toda esta orquestación contra Podemos, más allá de que te guste o no te guste la formación política. El punto aquí es que hemos visto cómo han operado contra una formación política democrática y con electores que votaban y que votan esa formación política. Y creo que esa orquestación evidentemente tiene una intención clara que ha sido derruir Podemos, derruir también sus posibilidades de gobernar, que no lo han logrado, pero eso no quiere decir que eso esté bien, porque no lo lograran. Y sobre todo, y creo que esto también es bien importante, no vamos a ver que nadie se retracte. Y yo creo que ahí es donde estamos nosotras, ¿no? Y nosotros en el deber también de no solo llamar por su nombre lo que ha ocurrido, que es lawfare, por supuesto, con el Mediafair si quieren, como apoyando cómplicemente esto, sino también haciendo de nuestras tribunas un espacio de decir esas verdades, porque lamentablemente en el poder mediático no van a llamarlas por su nombre, le van a dedicar medio segundo a cada uno de estos casos, y tienes a personas que han visto sus reputaciones manchadas y también sus vidas alteradas por estas operaciones que no son democráticas, que son de facto, por cierto, en muchos casos golpistas desde otras tribunas, como puede ser la tribuna mediática, y hay que denunciarlas de esa manera, ¿no? Yago, tu opinión. Yo por añadir, ¿no? Porque firmo cada palabra de lo que ha comentado Laura, igual por centrarme un poco más en esta parte que ha dicho sobre los medios de comunicación, ¿no? Aparte de lo que bien has comentado, Julián, de grandes portadas cuando se abre el caso y pequeñas noticias escondidas casi cuando el caso acaba en nada, algo, una dinámica que llevamos viendo durante años, ¿no? Yo ya he perdido la cuenta de las causas cerradas, creo que ya hemos superado los 20, ¿no? O por ahí. Un detalle que a mí me pareció muy, muy, muy curioso en aquel entonces, Julián, tú lo has comentado, pero como muy de pasada, es que se le llamó la caja B. O sea, que a este caso llenó titulares con la palabra, la expresión la caja B. O sea, cómo los medios de comunicación intentaron poner en un mismo plano equitativo el mayor caso de corrupción que hemos tenido en este país, que es que empresarios se sentaban con el tesorero del Partido Popular, le traían maletines con pasta en metálico a cambio de reuniones con ministros para acceder a obras públicas y a legislaciones y hacer de lobby interno directamente, y que esos maletines acababan en sobres, ¿no? Este caso, que era como algo contrario, dinero de Podemos para pagar a una pequeña organización para hacer unos vídeos no sé cuánto, o sea que no tenía nada que ver ni en magnitud, ni en importancia, ni en estructura, ni nada, como los medios de comunicación lo tacharon, le pusieron la expresión de caja B para nada, ya no solo atacar a Podemos, sino entrar en la narrativa esa de son todos iguales, ¿ves? Todos tienen las mismas cositas, lo cual quita también importancia a la corrupción del Partido Popular, ¿no? Yo creo que eso ha sido una de las cosas que en este caso concreto, en el tema de la narrativa periodística y la manipulación de los medios de comunicación, me ha llamado más la atención. Mira, voy a compartir pantalla. Voy a hacer un par de pruebas, ¿vale? Estoy buscando Neurona Podemos para que me lance todas las noticias y publicaciones que digamos, en Google están indexadas. Y me aparecen 873.000 resultados. Pero voy a hacer una prueba, porque aparte luego, como vamos a hablar vamos a profundizar esto, pero desde un punto de vista más internacional, las conexiones con lo que se ha descubierto de la empresa israelí y bueno, digamos que algo que
que llevamos trabajando. Voy a ver cuántas publicaciones se han hecho de Neurona en Oki Diario. Vale, hay 1310 noticias de Neurona. Bueno, es verdad que también ahí hay alguna que habla de neuronas, como porque ya sabéis que ellos indexan mucho también para hacer SEO. ¿Cuánto mide la neurona más grande, no? Pero bueno, hay 1300 noticias con la palabra neurona en Oki Diario. Evidentemente la mayoría son de este caso. Claro, el tema, y esto encajo con la noticia, Yago, que habéis dado, bueno, estáis haciendo un trabajo, nosotros también tratamos de seguiros la noticia que disteis, que yo creo que bueno, ya hemos hablado de la financiación de medios como el de Negre, de Javier Negre, que bueno, no son medios de información, son blogs de fake news y luego grabaciones que hace él con el móvil, ¿no? Que por esas grabaciones en el móvil le pagaron, en este caso el ayuntamiento, no, el gobierno de la Xunta de Galicia, cuando gobernaba Feijóo, 50.000 euros. Es decir, que al final, y además, como también se cumple el aniversario de que hicieran desaparecer a Pablo Casado, en las conversaciones que tenían, y que el artículo que ha hecho El País decía que le temían mucho a Ayuso porque tenía un presupuesto enorme para pagar, y esto también, bueno, lo habéis desarrollado, nosotros también hemos tratado de analizarlo, como Almeida, pero sobre todo Ayuso, tiene un presupuesto de decenas de millones de euros para pagar a medios, no solamente medios de comunicación, sino a medios de desinformación, como ocurre con estado de alarma. Es decir, no vamos ahora a entrar en los disparates y burradas que han hecho, pero mi análisis es que este Partido Popular de centro moderadísimo es el principal financiador de medios de desinformación, que creo que, aunque apoyen más a Vox, creo que su estrategia, la única manera para explicar que financia este tipo de medios, es que mueven la ventana de Overton muy a la derecha para que ellos digan que son centro. Pero bueno, en todo caso, cuéntanos más de estas noticias que disteis en el Salto, que no deja de ser una de las innumerables financiaciones de dinero público a través de gobiernos del Partido Popular que recibe este medio de desinformación, y que yo creo que es una de las claves de los momentos en los que estamos viviendo en la política, y que tienen pues una impunidad total para este tipo de estrategia donde el odio y la mentira pues la punta de lanza. Efectivamente, pues como tú dices, Julián, la noticia es una más de la que ya hemos publicado varias en mi medio, y de las que estamos haciendo algunos seguimientos, ¿no? De estos tipos de medios, esta red de pequeños medios de extrema derecha, donde el de Negre es uno de los que más resaltan, ¿no? Diríamos. La noticia tiene varias cosas que lo hacen como un canteo total, ¿no? Primero, los contratos se firman solo unos días antes de que Feijóo deje la Xunta para venirse a Madrid. O sea, que es como toma, te voy a hacer un regalito de última hora, ¿no? Te dejo un regalito de última hora porque me voy a ir a Madrid, donde tú estás mucho y me vas a tener que tratar bien. Entonces, mientras controlo esto, te doy la tal. Luego la segunda es lo que siempre analizamos cuando vemos este tipo de publicidad o contratos que van a medios de este alcance, que es que reciben unas cantidades de dinero increíbles para el alcance que tienen, ¿no? En el Salto Diario, yo siempre que escribo un artículo de este es de un compañero, no era mío, pero siempre que escribo un artículo de este intento buscar cuántas visitas, clics tienen esos medios, y las comparo con el Salto, ¿no? Porque en el Salto incluso hemos estado varios años pagando el OJD, que es esto que te hacen una auditoría para que, si tú quieres ir a una administración pública, decir, oigan, yo tengo tantas visitas, pues resulta que la mayoría de estos medios ni hacen esas auditorías. Cuando les ves en páginas como Comscore y este tipo de webs que te dicen qué alcance tienen de clics, ves que tienen 10 veces menos que medios como El Salto, o como Contexto, o como Público, y en cambio reciben unas cantidades abrumadoras de dinero, ¿no? Y en este caso además es por un servicio de promoción del Jacobeo, que es casi vergonzoso, ¿no? Y luego el último detalle, que es como me dijo una vez a mí un concejal de Jerez de la Frontera, el ABC del manual del corrupto es lo que te aparece en la primera página del manual del corrupto, me dijo una vez un concejal de Jerez, que es la partición de contratos. O sea, un contrato se puede dar lo que se llaman normalmente los contratos a dedo, que son los contratos a menores sin concurso, tienen una limitación de 15.000 euros más IVA. Eran 18.000 y lo han bajado hace un par de años, lo bajaron a 15.000 euros más IVA, ¿no? Qué casualidad que en vez de hacerse un contrato por una campaña completa de 50.000 euros, lo cual tendría que salir a concurso, lo que hacen es sacar 3 contratos diferentes de menos de 15.000 más IVA, unos 18.000 euros, para poder darlos a dedo, y se lo dan a la misma empresa.
esto es totalmente ilegal, porque es la partición de una misma unidad se llama unidad no me acuerdo ahora cuál es Bueno, la a ver, expresión, lo ¿no? que estoy Pero compartiendo porque vosotros no sé si lo estáis viendo, pero estoy compartiendo desde la web, porque ponéis el enlace en vuestro artículo, precisamente ujú, porque están obligados, no porque por claro, claro. una iniciativa propia, están obligados a poner todos los contratos públicos, aunque cada uno lo hace de una manera. Ayuso lo hace súper difícil para seguirlo porque Sí, lo sí. fragmenta en cientos de archivos. Pero aquí veis, precisamente lo que estaba diciendo Yago, es que el límite para contratar a dedo son 18.000 euros. Y esto ya lo mismo como Ayuso lo hizo con Mario Vaquerizo, en el spot de Mario Exacto, Vaquerizo, exacto. eran Es la cifras misma de estrategia. 17.900, pero qué vergüenza es esta. Y Es aquí exactamente vemos la misma estrategia que con Mario Vaquerizo y Edgar Cifre. 17.995 euros, y este es uno de los 3 contratos con EDATV, que es por el mismo concepto, que son vídeos cutrísimos, Claro. pero que es de vergüenza ajena, con el Es que móvil encima es eso, ves que grabándose. hay tres contratos y los tres al límite. O sea, es que es como, vamos a darte lo más dinero posible dentro de que sea a dedo, partiendo algo, ¿qué tal? Es un verdadero canteo esa partición de contratos. En fin, bueno, no sé a qué te suena esto, Laura, pero no parece muy limpio. Y bueno, desde el punto de vista legal, hacen la artimaña, pero encima es para hacer basura y desinformación. Están pagando Totalmente. ilegalmente para que hagan campañas sucias contra los rivales políticos. De hecho, durante ese supuesto viaje financiado es cuando él se va a Vigo y empieza a perseguir al alcalde de El Vigo, a alcalde. acosarle, a hacer vídeos. O sea, Feijóo está financiando que un tío acose al alcalde de Vigo, de su propia comunidad. Es loquísimo, Sí, sí, total. loquísimo. Perdona, No, sí, Laura. algo que ha dado muy claro es que para Feijóo, Javier Negre es gente de bien, sin duda, y por tanto lo financia como lo ha financiado, no solo al límite, como decía Julián y como nos explicaba Yago, sino en realidad eso es un fraude legal, podríamos decir, Total. porque lo que estamos viviendo, o sea, lo que estamos viendo, más allá de que tengan la obligación de ponerlo en un portal de transparencia o lo que sea, es un fraude legal, porque estamos viendo cómo hacen esa partición de contratos, estamos viendo abiertamente cómo están llevando al límite la arquitectura de lo que debería ser una cuestión legal para dividir un contrato o hacer un contrato correcto, básicamente para beneficiar a quien, insisto, es gente de bien para esta gente y puede luego acosar a alguien, mentir y sobre todo difundir una serie de noticias que no son noticias, sino más bien bulos de mala calidad y todo lo demás. Y yo creo que eso, claro, lo que resulta realmente terrible es que le sale gratis. Bueno, le sale gratis. En realidad le sale el monto que ha A pagado, por supuesto, beneficio. que al final no es de Beijóo, al final es de dinero del contribuyente, ¿no? Pero ¿dónde está la pena? ¿Dónde está la condena de esto? No tanto a Feijóo por ser el brazo económico en ese caso, gracias a que tiene el poder político, y también a Javier Negre, ojo, que también le sale gratis porque él sigue haciendo unos vídeos con su móvil, putrísimos como decíais, pero ahí tiene toda su pasta y todo su dinero y no tiene que estar rogando nada, ¿no? Y como bien decían, es un pago de favores para luego Feijóo poder venir a Madrid y sentir que está protegido por estos sujetos que ya sabemos cómo operan, ¿no? Es realmente una vergüenza e insisto, luego van de adalides de la moral a decir quiénes son gente de bien y quiénes por tanto no lo serían y en realidad son ellos los que están haciendo estas cosas con dinero que no es suyo y con sujetos que no son periodistas y no son informadores y debería también caerles algo por esas acciones, ¿no? Mira, ahora que estáis hablando con bueno, el concepto de gente de bien, esta semana sí ha habido una frase que se ha repetido mucho y que, claro, ha resonado. Y ya es algo habitual, ¿no? Las somantas ya, yo personalmente que pienso que Pedro Sánchez como, bueno, tengo facilidad para criticarlo, pero es verdad que en los cara a cara que está viendo en el Senado, porque Feijóo no tiene escaño en el diputado, en el Congreso de los Diputados, digamos que yo creo que lo revienta cada vez más y en este caso la polémica, digamos, los zascas no han sido tan grandes como en otras sesiones, pero habla algo muy llamativo que se ha hecho bastante viral. Voy a compartir pantalla y voy a poner un vídeo, voy a poner la respuesta que le ha hecho Pedro Sánchez, pero la acusación de Feijóo a Sánchez que lleva usted dos leyes por las que pasará la historia, la ley de solo sí, la ley trans, por eso deje ya de molestar a la gente de bien. Claro, esto llamó bastante la atención, deje ya de meterse en las vidas de los demás. Bueno, la respuesta que es más cortita, bueno, también se ha hecho viral
la foto de Marcial Dorado con Feijóo diciéndole que será gente de bien Marcial Dorado para él. Y sobre todo la respuesta de Sánchez, que es muy cortita, ¿vale? Por eso la he seleccionado. Bueno, también Yolanda Díaz también le hizo una respuesta, pero esta es más cortita, en la cual, bueno, pues yo creo que le dio el zasca que estaba buscando. La pongo y os pregunto por el concepto gente de bien, que por cierto también la usa Vox, o la ha usado Abascal para referirse a sí mismo o referirse a su gente, lo que es gente de bien. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez y os pregunto por el concepto gente de bien. Nunca imaginé, señoría, que ustedes... por favor. Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera a molestar a la gente de bien, señor. Nunca lo imaginé. Bueno, ahí estaba, y aparte estaba rodeado de Maroto como su asesora. También se cumple un año de la campaña en la cual también el país ha filtrado, a ver si encuentro no sé si la tengo por aquí, pero no sé si recordáis esa campaña o el artículo del País en el cual se han filtrado los mensajes que le daban gente como Maroto o Cuca Gamarra cuando difundió el apoyo después de que destapara la corrupción del hermano de Ayuso, y que todos le decían muy bien, lo has hecho genial, siempre con la verdad, tal. Y ahora vemos cómo, bueno, fueron los primeros en pedir la dimisión y acompañaban allá a Feijóo, otro de los zascas que le dio Pedro Sánchez, decir que tenga cuidado con los que tienen al lado, que le pueden clavar una puñalada, mire, cuide su espalda. Pero en todo caso, esto del concepto de gente de bien, Laura, que lo has comentado antes, no sé, ¿a qué te suena esto de gente de bien? Bueno, lo primero es que creo que no sé si salta a la vista tan rápidamente, y yo llevo pensándolo desde que lo escuché. A lo mejor también me pasa porque yo lo escucho también, lo he escuchado como migrante, ¿no? Este gente de bien suele ser utilizada también en una clave muy clasista. La gente de bien no solamente obedece a una serie de patrones morales, de lo que podemos hablar, también tiene una connotación moralista, digamos, pero yo quiero hablar de la cuestión de élite, de la cuestión de clase. Porque claro, gente de bien, da igual que también te portes en realidad dentro de este concepto moralista. Si eres un migrante, ya sea subsahariano, ya sea una sudaca marrón como yo, tampoco vas a ser gente de bien. Tiene que ver con una cuestión de, pues esto, condiciones socioeconómicas, condiciones materiales, acceso a determinados capitales simbólicos, al club al que perteneces según el lugar en el que vives, el tipo de casa que puedes tener, el barrio en el que desempeñas tus relaciones sociales, la escuela a la que acudes, el tipo de relaciones que generas con otras personas. Entonces, el gente de bien no tiene en realidad nada que ver con tu comportamiento individual. Tiene que ver con tu relación social, que tiene que estar anclada dentro de estos, insisto, temas que son profundamente elitistas. Gente de bien siempre va a ser probablemente un hombre blanco, heterosexual, de clase A, como se dice, ¿no? En niveles económicos, en este país como en cualquiera. Y por eso quería apuntarlo desde ahí, porque para comenzar hay una connotación clasista, y eso es lo primero que creo que hay que señalar sobre un sujeto como Feijóo, que por cierto representa todo un partido, que entra dentro de esta forma, digamos, de catalogar a ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría, ¿no? La gente de bien claramente es ciudadanos de primera categoría, que comen yo que sé qué tipo de cosas y discuten yo que sé qué tipo de temas entre ellos. Y luego, por supuesto, está la falsa moralina, porque claro, hay que ser bastante cara dura para decirnos que las lecciones de moral nos las van a dar sujetos que, por un lado, cometen fraudes de ley, como acabábamos de hablar con el caso de Negre, ¿no? Que sería gente de bien para alguien como Feijóo, pero también esta falsísima moral donde básicamente excluyes a más de la mitad de la población del país en el que tú crees que deben vivir o habitar solo gentes de bien, insisto, y esa falsa moralina que se ancla a una serie de valores totalmente retrógrados también, pero además excluyentes, me parece que hay que denunciarla. ¿Qué lección de moral nos puede dar el Partido Popular, que es el partido más corrupto de Europa? ¿No? ¿Qué lección de moral nos puede dar también lo que decían hace un rato, ¿no? Un sujeto que tiene fotos con narcotraficantes? ¿Qué lección de moral nos pueden dar en general estas
personas, o Vox, que suele hacerlo a cada minuto, ¿no? También considerándose ellos gente de bien y apartando al resto. Y solo por terminar, creo que es importante disputarles en ese sentido las palabras, que así como nos quieren quitar palabras maravillosas como libertad, que significan lo opuesto a lo que ellos pregonan, o democracia, que significa lo opuesto a lo que ellos pregonan, porque podemos hablar luego en un rato también de esta moción de censuro, que hay que decir, porque son básicamente todos señoros. Creo que también hay que hablar, insisto, ¿no?, de palabras como esta, como bien, y cómo quieren apropiársela para justamente tergiversarla y hacer también negacionismo semántico, básicamente, y calificarnos, como digo, entre quienes no es que seamos o no seamos gente de bien o gente no de bien, sino quienes pueden serlo. Y para ellos el pueden serlo solamente son personas que obedecen, como digo, a un patrón socioeconómico muy concreto, donde yo creo que nosotros tres claramente no estaremos incluidos, ¿no? Poquito más que añadir, la verdad, pero estoy totalmente de acuerdo con Laura, que es una cuestión completamente de clase, ¿no? Visto desde desde el punto de vista de esa narrativa, además de nosotros contra ellos, ¿no? De siempre hacer una polarización y utilizar este tipo de conceptos, ¿no? Como gente de bien que puede englobar cualquiera, ¿no? Que una ama de casa en su casa o un obrero en la obra lo puede escuchar y decir, ah, claro, yo soy gente de bien, ¿no? Aunque claramente, como ha explicado Laura, seguramente para Feijóo no lo sea porque no es de un rango económico social que ellos consideran los suyos, ¿no? Pero se utiliza esta terminología, ¿no? Hay una que yo esto lo discuto bastante con algunos amigos míos y tal de vez en cuando. Hay una que a mí no me gusta nada, que lo usa todo el mundo, esto lo utiliza que es la de sentido común, ¿no? Esto es de sentido común. A mí es una expresión que no me gusta nada, porque siempre es como decir, lo común es lo bueno. Si somos una mayoría que pensamos esto es lo bueno, ¿no? Y todo el que se salga de esto es que está fuera del sentido común, ¿no? Aparte del sentido común, ya que estamos hablando de medios, quienes lo colocan o que deciden qué es sentido común son los medios de comunicación. Efectivamente, ¿no? Porque ellos llegan a las masas, porque ellos tal, porque ellos se ponen como erigieres de ese sentido común, ¿no? Nosotros hablamos de esto porque escuchamos en la calle, que es mentira, ellos no salen a la calle a escuchar a la gente, ¿no? Entonces yo creo que hay una tal. Como digo, como no puedo añadir mucho más de lo que ha dicho Laura, sí que igual, por añadir una cosa, justamente ayer tuvimos en el Salto también un Twitch que hablamos de las compañeras de la Katana, hablaron sobre el tema del sí es sí, ¿no? Y Teresa Villaverde, una compañera nuestra que es periodista de Pícara, hablando de también los ataques hacia la ley del sí es sí, hablaba también desde el feminismo, de decir, nosotras siempre somos las mal folladas, ¿no? Siempre somos las que nos tenemos que... no elegimos, no hay consentimiento, ¿no? Si nuestro marido nos la mete cuando está dormido es porque... Y no nos gusta es porque somos no sé qué, ¿no? Es crear siempre esa dicotomía, esa diferenciación entre el ellos y el nosotros, ¿no? Que el Gentes de Bien de Feijóo lo dejó totalmente claro que iba por ahí. Bueno, si os parece la foto de Gente de Bien, precisamente Laura lo dejaba caer antes... es esta foto de la moción de censura porque o sea que es increíble, ¿no? Y bueno, ahí lo tenéis a Sánchez Dragó, que luego también hablaremos, le han dado un premio desde digamos la Consejería de Cultura, que está a mano de Vox, le han dado un premio y ahí está al lado de Tamames y una serie de señoros ahí, bueno, pues eso, que seguramente también para Feijóo serán gente de bien, pero hay una cosa que ayer precisamente pasó o recorté, este momento que es mágico. Ayer se cumplió el 23F y yo ponía que a lo mejor no es tanta casualidad que haya coincidido la presentación de Tamames con el 23F, porque precisamente ayer, yo este dato no lo sabía, viendo a Facu Díaz, estábamos viendo un documental de equipo de investigación en el cual hablaba del intento golpista del 23F y cómo se propuso desde Armada, que era la persona más cercana, el general Armada, la persona más cercana al rey Juan Carlos, y que estaba a favor del golpe siempre que se pusiera en marcha un gobierno de concentración como estos que Vox dirige, en el cual Tamames era ministro, era un ministrable, ya en 1981 creo que fue, ¿no? Bueno, vamos a ver este momento porque es totalmente mágico. Y os pregunto por esta moción de censura, si ya nace muerta, si tiene futuro, no ya la moción de censura, sino el propio Tamames como
presidente del gobierno. Pongo este momento y os pregunto por la moción de censura. Esta es la foto del Gobierno de Salvación Nacional que el general habría intentado pactar con Tejero. Pero Un gabinete montaje, ¿no? sorprendente. Presidente Alfonso Armada. Vicepresidente para Asuntos Políticos Felipe González. Ministro de Defensa Manuel Fraga. Ministro de Justicia Gregorio Peces Barba. La cartera de Información On son les dones, ¿eh? para Luis María Ansón. De repente alguien viendo esto y diciendo, on son les dones. Hacienda, Pío Cabanillas. Educación y Ciencia, Miguel Herrero de Miñón. Trabajo, Jordi Soletura. Industria, Agustín Rodríguez Sahagún. Comercio, Carlos Ferrer-Salat. Cultura, Antonio Garrigues Walker. Economía, Ramón Tamames. Bueno, ahí tenéis. Tamames como ministrable, Luis Ansón de Comunicación, Fraga de Interior, el Garriga Walking Ranger Power que era del mismo partido que, si no me equivoco, que Florentino Pérez. Era un partido también con el abogado de Urdangarín. Todos estos eran ministrables y ya Tamames era defendido como ministro por Armada, que era como el militar el de mayor alto rango que estaba muy cercano a Juan Carlos I y que luego pareció que fue el que trajo la democracia o que evitó el golpe, pero que yo creo que claramente, sobre todo por la participación de Armada en intentar crear un gobierno supuestamente plural. Ay, no mames. Bueno, y ahí lo sacó... No mames, Tamames. Lo sacó Facu Díaz, que yo no conocía este dato, pero es bastante revelador, que ya por aquellos entonces estaba dispuesto a participar en un gobierno golpista. Así que, bueno, Yago, Bueno, ¿qué ya, opinas yo he visto- de esto? Yo he visto un corte de una entrevista que le hace Pablo Iglesias a Carrillo. No sé si lo habéis visto. Donde Sí. Carrillo señala a Tamames como parte del 23F de golpista. Y fíjate, Julián, que yo no lo había pensado, esto que has comentado, de que la fecha haya coincidido. Me parece brutal. Esta gente no da puntada sin hilo. Es que esta gente es la Os voy a extrema poner, mira, derecha. lo he encontrado antes de que sigas, porque creo que esto es importante, ya que hemos sacado el Ujú. tema. Vamos a escuchar este momento de Pablo Iglesias y Carrillo hablando de Tamames. ¿Por teléfono o no? Mire usted, yo tengo la convicción ahora de que Tamames sabía algo, porque hizo 2 veces declaraciones a favor de un gobierno presidido por un militar. Y las 2 veces yo tuve que hacer declaraciones públicas desautorizándole. Y toda la evolución posterior hacia la derecha de Tamames me hace pensar que él sabía algo. Bueno, él lo tenía diciendo que Carrillo pensaba que él sabía algo de ese golpe, ¿no? Tremendo. No sé, Yago, pero bueno, no sé qué opinas más allá de esta anécdota. La cuestión había, a bote pronto me parece que es, bueno, en un momento bajo de Vox, como, bueno, pues que se hable por otra cosa que no sean escándalos, ¿no? Exacto, yo creo que va por ahí, ¿no? Ya no estamos en la palestra prácticamente por nada últimamente. Nuestras bombas narrativas para intentar mover la ventana de Overton no están funcionando ninguna de las últimas que hemos intentado. La izquierda del gobierno está siguiendo hacia adelante y nos está ignorando completamente. Y Feijóo les come la tostada un poquito más, ¿no? Yo creo que el rollo de Andalucía, esta campaña de si nos votáis a nosotros no nos hace falta pactar con ellos, a Vox les está acojonando mucho cara a las nuevas elecciones. Entonces, ¿qué es lo único que les queda? Llamar la atención con una moción de censura. A mí me parece que se ríen de la gente, se ríen del electorado, se ríen hasta de sus propios votantes. O sea, recuerdo cuando sacaron 52 diputados que dijeron que esto, porque tener más de 50 te da la potestad de llevar las leyes al Constitucional, creo que eso, al Constitucional me parece que no. Oh, wow, ya ahora con 52 vamos a hacer. No han hecho absolutamente nada en 3 años que llevan ahí sentados. No han hecho nada, no han sacado ningún tipo de legislación, no han sido capaces de pactar nada con nadie, solo han hecho de troles, ¿no? De troles dentro del propio Congreso, ¿no? Entonces,
solo le queda esta nueva pérdida de tiempo para la gente, con las dificultades políticas que tenemos, las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y todo esta crisis de la que no acabamos de salir y que todavía se necesita de políticas públicas para ello, pues va esta panda de trolls políticos y nos van a hacer perder el tiempo a todos y a todo el mundo, y solo para intentar que unas cuantas cámaras les miren durante un rato. Sí. Dice Corsin Tamames que ya en el 23F ya era más viejo que el fuego. Eso es renovación. Claro, y esto ya fue hace más de 40 años, pero ya era viejo en su momento, claro, ya con más de 90 años. No sé si la palabra que esto tiene futuro... Es que a mí, claro, me da como gracia porque, claro, una persona... No sé, hay un detalle también en una entrevista que le hicieron cuando le preguntan por la edad y dice, bueno, mi tutor y uno de mis maestros está como una rosa y tiene 4 años más que yo. Y luego salió una nota al pie diciendo, pocas horas después de esta entrevista falleció. Y es como... ¡No! Sí. ¡No! Sí, eso ha pasado. Pero bueno, no sé cuál es tu opinión. Bueno, ¿cuántos tiene Biden? Sí. Y es el presidente de la primera potencia del mundo. Sí. No, a ver, la edad en realidad es un elemento positivo, pero no sé si para ser la persona que tenga una vida tan ajetreada como la que tiene un presidente. Evidentemente la sabiduría que tienen las personas mayores hay que valorarla, pero no sé si para ser punta de lanza de un país en este caso, y con la agenda que tiene un presidente y que no sé si es muy compatible con tener más de 90 años, pero bueno, no sé, Laura, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, voy a empezar por ahí, porque en realidad no es tanto un tema de edad. La gente, tú, Julián, Yago, yo, vamos pues cumpliendo años todo el tiempo, y eso no quiere decir que nos anclamos a las ideas que teníamos cuando teníamos 5 años, ¿no? También hay una evolución de las ideas, una evolución de los contextos, una serie de cosas que yo creo además que alguien que aspira a hacer política tiene el deber de evolucionar con sus tiempos. El tema con Tamames no es la edad, es que se ha quedado anclado en un mundo del pasado absolutamente. Lo escuchaba, creo que eran 24 horas hace nada, y este discurso de que no hay nada que no hay nada que condenar en la historia, lo he dicho así textualmente, no hay nada que condenar, hay que leer la historia y nada que condenar. Es como este señor no tiene idea de lo que pasa, justamente porque leemos historia es que condenamos una serie de hechos, ¿no? Y además como digo, esta visión viejuna constantemente de lo que es deseable, ¿no? Y eso en la foto de la moción, como decía yo, de censura, ¿no? De esta gente es clara, ¿no? Todos hombres, todos de un tipo de ideología viejunísima. Cuando preguntaba Julián si la moción de censura tiene futuro, yo diría que no, pero justamente por eso, ¿no? Porque estas personas no tienen futuro, sus ideas son del pasado, es una moción de censura que solo tiene pasado en sí misma, ¿no? Y estoy de acuerdo con Yago, no lo había visto, mira, yo tanto así, pero ahora que lo decía, se lo compro, ¿no? En que tiene que ver con una necesidad urgente de recuperar cierto espacio político en un momento en que es verdad que lo han perdido, que eso siempre será una buena noticia, por supuesto. Y quería mencionar también ahí otra similitud, digamos. Sí, está la coincidencia con el 23F, que no es una coincidencia, estoy segura, en eso también estoy de acuerdo. Pero también hay otra coincidencia, digamos, más contextual, más circunstancial de la hora, más de coyuntura, que es básicamente la misma semana en que se está hablando de España en todos lados, por cierto, en todos lados, lo sé yo, porque además leo mucha prensa, por ejemplo, sudamericana, porque es de donde soy. Se está hablando de España en todos lados sobre los avances feministas, sobre cómo es una vanguardia, un referente de los movimientos feministas a nivel internacional. En España no se dice tanto, pero fuera se dice muchísimo. Pues esa misma semana esta gente también presenta justo esta foto, ¿no? Esta foto completamente masculina, completamente masculinizada además, anti-derechos nuestros, anti-vanguardia feminista, que no nos toma en cuenta ni siquiera, que no aparecemos ni siquiera, ¿no? Y creo que eso también habla de este tipo de reacción, ¿no? Surgen en momentos, además, en que necesitan inclinar la balanza tantísimo, que se pasan 3 o 5 pueblos, básicamente para ello, para decir, frente a estas, ¿no? A estas que están consiguiendo derechos, que están hablando y que incluso están gobernando, aquí estamos nosotros, ¿no? Nosotros, para recuperar, como decía, esta suerte de retorno al pasadísimo y básicamente encerrarnos otra vez en las cavernas. Y creo que eso tampoco es casual, ¿no? Que sea justo en este momento también en que se habla de España como algo positivo. Y por lo mismo, y aprovecho aquí para meter mi cuña, me parece tan importante
no caer en esos discursos ni retroceder un centímetro frente a esta gente. Cada vez que yo escucho a un colega periodista decir que los extremos son igual de malos y que los extremos son los culpables de todo el mal y que vos existe porque del otro lado hay otro extremo, solo me da ganas de pedirle a esa persona que vuelva a la facultad de periodismo y entienda que no se puede decir una arbitrariedad, además una falacia como esa, que tiene lo mismo que los bulos dentro de sí, porque no es verdad que existen dos extremos y al decir algo así estás limpiándole la cara a la extrema derecha, que es el único extremismo antidemocrático que existe actualmente a nivel mundial también, no solo en España. Y hay que tener realmente un poco de responsabilidad cuando decimos estas cosas, porque permitimos fotos como las de Vox, porque permitimos censuras como las de Vox, permitimos machismo como el de Vox, el discurso de Vox lo limpias cuando haces esas equidistancias falaces, y creo que eso también hay que decírselo a nuestros colegas que a veces o no lo ven, o curiosamente quieren hacer de esa suerte de complicidad con la ultraderecha, y ya sabemos eso a dónde nos lleva a tamames, y pues esto a la edad de la piedra. Ni machismo, ni feminismo, ni fascismo, ni antifascismo, ¿no? Es decir, Exactamente. vamos con más personas de bien y precisamente algo que tiene mucho que ver con la etapa más oscura de España en los últimos siglos, de toda esos 40 años de franquismo y la guerra civil, el golpe de Estado, y que en Castilla y León, pues, otra vez el Partido Popular moderado de centro-centro ha votado junto a Vox para que sean declarados bienes de interés cultural todos los vestigios franquistas, con el cabreo del único diputado que tiene Unidas Podemos, que la han intentado callar, pero bueno, vamos a ver ese momento. Pero antes vamos a recordar que precisamente a Sánchez Dragó, que aparecía al lado de Tamames, le han dado la Consejería de Cultura, que gobierna Vox, un premio a Sánchez Dragó que recibiría en su momento casi 3 millones de euros en la televisión de Esperanza Aguirre. Es decir, que esta gente lleva mucho tiempo bien financiado y que ahora le han devuelto un premio que también tiene dotación económica. Pero vamos a escuchar también quién es Sánchez Dragó y que también tiene que, más allá de su polémica, presumiendo de haber tenido relaciones sexuales con niñas de 13 años, que también digo yo, la gente de Vox que acusa a la izquierda de promover la pedofilia y tal, y que está él supuestamente en contra de la pedofilia, luego no vota a favor de precisamente de investigar los abusos sexuales a menores en la iglesia o de darle un premio al señor Sánchez Dragó que presume de pedófilo. Vaya, vamos a escuchar porque también hay otra línea, porque ese principio de transposición que hace Vox también es muy habitual, decir que ellos trabajan por los obreros y tal. Y igual como hacía Manso, que era su responsable económico, Sánchez Dragó también defiende que desaparezcan los servicios públicos. Vamos a escucharlo a quien le han dado, sobre todo la vertiente más política de este señor, que es escritor y es respetable también, como Vargas Llosa, pues a lo mejor puede escribir cosas que sean interesantes, pero su línea política es esta. Vamos a escucharle y luego vamos a ver la respuesta de Pablo Fernández, que también creo que es digna de mención. Bueno, vamos primero con Sánchez Dragó. Yo, la verdad es que yo nunca he acudido al sistema sanitario público. A mí todo lo que sea público me parece una inmoralidad. Es decir, yo creo que mi visión de la personalidad del ser humano es la de que todo ser humano tiene que ser responsable de lo que le sucede y que no tiene que haber una responsabilidad colectiva. Luego, cada ser humano puede, si quiere, manejando la famosa solidaridad y todo eso que están de moda, bueno, ayudar a sus semejantes, pero no es una obligación, es una devoción. Por lo tanto, yo creo que no debería existir la sanidad pública. De la misma forma, ya sé que todo esto es escandaloso, lo digo en el libro, tampoco debería existir la escuela pública. Yo creo que los seres humanos son siempre, por definición, seres privados y por lo tanto estoy en contra de todo lo que sea público por dos razones fundamentales. Una, porque es más caro que lo privado, y dos, porque funciona peor que lo privado. Bueno, ahí podemos entender lo bien que sea con Esperanza Aguirre y el dinero que también que recibía de ella, pero la noticia que os hacía mención es precisamente que el Partido Popular y Vox vetan a una iniciativa del PSOE para impedir que se declare bien cultural 190 vestigios franquistas en Castilla y León. Y Pablo Fernández, bueno, aquí yo creo que es un medio de derecha, si no me equivoco, si era la ABC. Pablo Fernández de Podemos, puño en alto, llama a puta basura y a declarar símbolo franquista como bien de interés cultural. Bueno, y el vídeo, la intervención, que se ha hecho bastante viral, de hecho ayer lo llamaron a Todo es Mentira, y es verdad que él, bueno, un poco en soledad, incluso le apagan el micrófono, pero él sigue hablando. Yo creo que la recupero porque creo que merece mucho la pena por lo claro que habla y también el uso del
del castellano, no el castellano antiguo, porque son palabras del RAE que siguen funcionando, pero que son poco usadas y también yo por lo menos lo agradezco. Vamos a escuchar la intervención de Pablo Fernández con un cabreo tremendo contra, bueno, pues esta intención de declaración de bien cultural por parte del Partido Popular y de Vox de vestigio franquista. Creemos que todo demócrata, independientemente del partido en el que milite, debería apoyar esta iniciativa. Porque, señorías del Partido Popular y de Vox, es abominable, es execrable, es inaudito que tengamos que debatir esta iniciativa en un Parlamento democrático. Esta proposición pretende que se cumpla la legislación, que se cumpla la ley de la memoria democrática para impedir la tropelía, la trapacería, la barbarie, la ignominia, la indecencia, la infamia, la vileza que pretende perpetrar Vox con la aquiescencia y con la anuencia del Partido Popular. Porque en el sumum de la indecencia, Vox quiere declarar bienes de interés cultural los símbolos franquistas. Y esto es una ofensa para todas las víctimas del franquismo y sus familiares. Esto es un oprobio para todos los represaliados, para todos los asesinados por esa rata miserable, por esa alimaña vil, por ese genocida, por ese asesino que fue Francisco Franco y su miserable régimen fascista. Esto es un insulto para todos los demócratas de este país. Y es vomitivo escuchar al consejero de Cultura de Vox equiparar a los símbolos franquistas con monumentos romanos o con vestigios del siglo XVI. ¿Ustedes se imaginan a alguien en Alemania pretender declarar bienes de interés cultural a símbolos nazis? Pues eso es lo que están intentando hacer aquí, en Castilla y León. Hace falta ser franquista redomado para pretender la puta basura, la redomada mierda de declarar bien de interés cultural símbolos franquistas. No lo vamos a consentir, no lo vamos a permitir, porque los demócratas en este país somos más que los fascistas, y lo digo alto y claro, porque somos. Señoría. Bueno, ahí le intentan cortar el micro, pero bueno, no ha parado, la han ido avisando y se nota el cabreo, pero bueno, más allá de la intervención, que parece mentira, pero al final el único discurso antifascista ante una acción fascista se ha respondido solo por una persona que está en minoría en la Asamblea, en las Cortes de Castilla y León. No sé, Yago, cuál es tu opinión, pero al final... con ese centro moderado y el blanqueo de ciertas posiciones, pues te intentan meter como bien de interés cultural al franquismo. Bueno, mi opinión, lo primero es, menudo papelón tiene Pablo en ese Parlamento, ¿eh? La verdad es que ya le he visto varias intervenciones de estas y muy cabreado. Pero no se corta, ¿eh? Aunque esté ahí en solitario, vamos. Me parece genial que lo haga así, basta ya, ¿no? De ser nosotros intentar ser los moderados. Es verdad que ellos juegan con esto, ¿no? Que es bastante peligrosa, que nosotros perdamos los papeles. Pero Pablo lo ha dicho perfectamente, imaginaros lo de Alemania, ¿no? Que están haciendo símbolos nazis, ¿no? Esto de intentar aparentar que el régimen fascista que fue hace 4 días que sufrimos en este país sea algo histórico, es que es vergonzoso que incluso, como dice Pablo, que incluso se esté debatiendo, es que no hay debate. Ya costó bastante sacar la ley de memoria histórica como para que ahora tengamos que ponerla en duda cada vez que en un parlamento que hayan 4 nazis como este se lo pongan en duda. Para mí, impecable, vamos, a lo que ha dicho Pablo. ¿Y Laura? Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que hace falta gente que así sea una sola, mientras la verdad sea dicha, aunque sea por una persona, pues habrá un poquito de esperanza para quienes somos demócratas. Y esto me recuerda también, para no quedarnos solo en el Parlamento de Castilla y León, por cierto, que ese sería mi Parlamento ahora que caigo, porque yo ya vivo en Segovia, así que Dios, qué miedo tengo en este momento. Pero quiero recordar el Congreso de los Diputados. Hemos escuchado en la tribuna del Congreso de los Diputados a personas de Vox haciendo discursos de odio abiertamente sin que les apaguen el micrófono.
Hemos escuchado a mujeres de Vox diciéndole desde inútil hasta insultando machistamente a la ministra de Igualdad sin que nadie les apagara el micrófono. Y sin embargo, cuando alguien dice, también en el Parlamento español, le dice a estos que son no fascistas, de pronto hay que sacarlo del libro de acta de sesiones. De pronto sí le piden que retire lo dicho. De pronto sí le quieren apagar el micrófono. Y lo que pasa es que es importante, por eso digo el papel que hace Pablo Fernández, porque en realidad ese es el papel que nos toca hacer en todas las instituciones, incluso cuando le pesa al mismo Partido Socialista, que es el que preside la mesa directiva en el Congreso de los Diputados, y es incapaz de defender que se digan fascistas a los fascistas. Y no hay un acto más democrático en España en este momento, y creo que en general a nivel internacional, que llamar fascista al fascista. Si no lo decimos los antifascistas, ¿quién lo va a decir? Y es el colmo que a ellos sean los que se nos quita el micrófono, mientras que los otros sí pueden hacer no solamente sus discursos, sino meter iniciativas vergonzosas como estas, que atentan no solo contra la memoria de los familiares de las víctimas, de aquellos que todavía tienen a personas en cunetas sin reconocer, sino también de todos y todas las que no queremos que eso jamás se repita. Están violentando y quitándonos el micrófono a todos y a todas nosotras. Y yo creo que eso es algo que hay que reclamarle también, por eso insisto, a esta tibieza que a veces dice que es un tema de formas. No, no es un tema de formas, no es un tema de ruido, no es un tema de volumen, de qué tan fuerte estoy diciendo lo que estoy diciendo, es un tema de verdad. El que dice la verdad no se le apaga el micrófono, y al que miente sí. Es así de sencillo, y ese debería ser el consenso. Y creo que a veces hay que recordarle al Partido Socialista que eso es algo que toca hacer, y me parece muy bien que perfiles como el de Pablo Fernández tenga claro cuál es su lugar y qué es lo que toca en este momento, ¿no? Precisamente ahora que hablas del PSOE, y Yago se tiene que ir en menos de 5 minutos, pero vamos a darle por lo menos el toque. Luego nos vamos a quedar contigo para hablar de Perú, aprovechando que estás aquí, Laura. Pero te voy a dar dos noticias, Yago, antes del último tema ya que tratamos. Una de las noticias que dabais también el salto es que el PSOE vota en contra de los 45 días de indemnización y aparca el debate del despido del diálogo social. Esa es una. Y luego también veíamos el récord de empresas como Endesa, que dispara su beneficio en un 77% en 2022 hasta los 2.500 millones. Pero también nuestro amigo Eduardo Garzón pues hablaba de Iberdrola también, como ganaba 4.300 millones. Y al final, pues ese pulso con el gobierno, con las medidas que este gobierno de coalición quiere hacer de que paguen más impuestos. Así que bueno, ¿cuál es tu análisis de estas dos noticias para cerrar el repaso a la actualidad? Bueno, la podría resumir las dos por sorpresa para nadie, ¿no? Esta frase que utilizamos últimamente, ¿no? De beneficios extraordinarios, las dos máximas energéticas de este país, por sorpresa para nadie. Además, hay un hilo muy bueno que yo he retuiteado esta mañana de Carlos Sánchez Mato, por si tenéis tiempo, sí, en el que explica que porque hacen el lloriqueo este que utilizan los medios de comunicación y que ha replicado la derecha mediática de que Iberdrola ha ganado menos en España que el año anterior, ¿no? O sea, sí, están ganando en todos sitios, pero en España no, porque mira, en España no es tan fácil. Cuando Carlos desmonta perfectamente que es que en 2021 recibieron un ingreso extra de 1.100 millones por una chapuza que hizo el ministro Soria del Partido Popular y les tuvieron que pagar, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, si quitamos esos 1.100 millones, no ha ganado un 12%. Si quitamos el beneficio extra que tuvieron en 2021, ha ganado muchísimo más que en 2022 en todos los países en los que está, ¿no? Y esta mañana hemos visto los datos de Endesa que van en la misma línea, ¿no? O sea que, eso sí, los dos, al pagar el impuesto, que lo tenían que pagar como tope máximo este lunes, se ha recaudado casi 1.500 millones de euros con el 50% del impuesto a la banca y a las energéticas. Se han ido corriendo todos a denunciarlo directamente, ¿no? Lo han denunciado, lo han llevado al Constitucional y a los juzgados, ¿no? Para ver si pueden reclamarlo. O sea, es como un constante lloriqueo y victimismo, ¿no? Y lo de que el PSOE no iba a echar atrás una de las cosas más importantes que no se hizo en la reforma laboral de Yolanda Díaz, que era la de volver al despido de los 45 días, pues lo mismo digo, por sorpresa para nadie. Claro, de hecho fue de los motivos seguramente por parte de la COE, de la patronal, uno de sus puntos clave, y lo que dijimos, lo criticamos, y creo que también lo hablamos en su momento, criticamos contigo también, que había aspectos como este, y dije, bueno, aprobamos esto y luego vamos a por más, y ahí ya vemos que el PSOE dice que nada, bueno, tu análisis rápido para que podamos despedir en este caso a Yago sobre estas dos noticias económicas.
Laura. Yo me quiero quedar en la última, pero creo que eso es la primera. Ya lo ha dicho bastante claro, que no me extraña nada, por cierto, que las eléctricas se embolsillen siempre lo que puedan. Sobre lo último, claro, yo creo que a veces tenemos esta idea de que logramos muchas cosas, que esto es cierto, pero quiero recordar también que en el caso de la reforma laboral en concreto, salió casi por un susto. Y yo creo que de ese tipo de situaciones hay que tomar primero lecciones. Y me parece que esas lecciones ciertas personas no las han tomado. Y yo creo que eso hay que tenerlo bien claro. Esa reforma laboral que lamentablemente el Partido Popular impulsó subsiste gracias a justamente no aprender las lecciones, de tal vez nunca confiar tantísimo en gente que sabes que luego se va a liar nuevamente con el Partido Popular. Todos recordamos lo que ocurrió en esa votación en el Congreso, y recordemos cómo ocurrieron las cosas, y creo que eso es algo sobre lo que hay que tomar nota, y creo que esto también le corresponde, por supuesto, a la ministra. Le corresponde también tomar nota sobre esas situaciones para que justamente no vuelva a ocurrir, porque lo que hoy tenemos pues no es una buena noticia para los trabajadores y las trabajadoras, y eso es algo sobre lo que también tenemos que hablar, y me parece que además desde el ala de izquierda, diría yo, del gobierno actual, se están logrando muchas cosas con mucha dificultad, y creo que eso es evidencia de que todas se pueden lograr si en verdad se trabajan y no se renuncia a ellas, como está haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad, al no renunciar a poner el consentimiento en el centro, por ejemplo. Y creo que eso es algo que desde los otros ministerios también debería replicarse, ¿no? No renunciar, porque lo que hay que hacer es más bien saber negociar, tal vez con un poquito más de ímpetu y con un poquito más de mala baba, como decimos, ¿no? De saber en quiénes te puedes apoyar y en quiénes nunca te puedes apoyar para transformar las cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, aprovecho, ahora me quedo un ratito más contigo, Laura. Muchísimas gracias, Yago, una vez más por acompañarnos y, bueno, pues nada, cedernos toda tu sabiduría y compartirla con la gente que nos ve. Así que nada, nos quedamos un ratito con Laura y, Yago, creo que tienes ya un compromiso en este caso, con Xavier Lapitz. Me voy a hablar con Xavier un poquito, que me han movido la escaleta para poder cuadrarlo todo. Muy bien, Un pues abrazo bueno, a toda gracias. la familia de Pandemia Digital. Chao, hasta pronto. Bueno, pues nada, no tenemos mucho tiempo porque va a venir un ratito Julio Rodríguez para hablar precisamente del aniversario del 23F, pero también de la guerra de Ucrania, que hoy se cumple un año, así que yo creo que era interesante también hablar de ese tema, pero también, y hablamos de, bueno, pues dos cosas que no tienen que ver mucho con la democracia, ni el 23F o la guerra de Ucrania, bueno, ambas condenables. Pero claro, lo que está pasando en tu querido Perú, pues creo que aquí hemos hablado ya más de una vez. Yo creo que se escapa un poco a las lógicas que a lo mejor aquí podemos entender, pero que son bastante habitual, ¿no? Voy a poner alguna noticia simplemente por la parte que más interesa. Evidentemente luego tú vas a poder darle el enfoque, pero digamos que ya arrastramos desde que Dina Boluarte digamos, tomó el poder después de, bueno, ya lo estuvimos hablando, ¿no? De ese, no sé si llamar intento de autogolpe de Pedro Castillo, que yo creo que le tendieron una trampa y él cayó porque, bueno, creo que tiene sus limitaciones también como político, líder y los acompañamientos que ha tenido. El gobierno o las Fuerzas Armadas del gobierno ha asesinado a más de 60 manifestantes con una campaña que allí es una palabra que yo creo que define bastante bien la estrategia, pero que si la piensas tiene mucho que ver con la estrategia de desinformación que aquí hablamos, que es el terruqueo, que es llamar terrorista a las víctimas del terrorismo de Estado, haciendo ese principio de transposición. Y leía por ahí algunos análisis, ¿no?, que tienen un control total de todas las instituciones de la Fuerza Armada, de los servicios de inteligencia que arman las propias causas. Incluso vimos cómo en la sede, creo que de Nuevo Perú, metieron armas recién compradas, machetes con el precio, culpando a campesinos de terroristas y todo esto. Y aquí hay una noticia porque decían, tienen controlado los medios, tienen controlado la policía, tienen controlado básicamente todo. Y lo único que podemos responder es viralizando los contenidos de la realidad en redes sociales. Pero ya hasta eso están legislando para agravar ese tipo de acciones. Pongo aquí una noticia del peruano. Pero vaya, es una noticia que publica un montón de medios de este mes. Apología del terrorismo en redes sociales se podrá denunciar al ministro de Interior. Es decir, que se va a poder meter digamos que cualquier denuncia
de las acciones indebidas que hacen desde redes sociales para denunciar todo lo que está pasando, incluso los asesinatos de civiles, como terrorismo, en una espiral donde llaman terrorista a todo el mundo. Incluso hay una detenida por financiación, una mujer que venía anotado los gastos de transporte cuando hay un herido y lo que sé, de 2.000 soles, cuando las Fuerzas Armadas de élites económicas están recaudando, y creo que han sido hasta 60.000 soles, para fomentar que sigan, no sé si matando a la gente, no lo sé. Pero bueno, ¿cuál es tu análisis, empezando por esto y el análisis de la espiral, y en qué momento estamos ahora mismo en Perú con toda esta deriva antidemocrática? Qué bueno que has anotado, Julián, el tema de esto que ha decidido hacer el Ministerio de Interior, que es habilitar un correo electrónico para que cualquier ciudadano pueda acusar a cualquier otro, básicamente, del delito de apología al terrorismo. Esto es peligrosísimo, pero yo creo que eso evidencia un poco en el momento en el que estamos. Estamos en un momento en que en Perú todos y todas somos sospechosas, básicamente. ¿Por qué? Por andar por la calle eres sospechoso de estar yendo a una movilización. Por tener un polo rojo, lo hemos visto con un policía que hizo un análisis semiótico, y valgan todas las comillas para esto, un análisis semiótico de colores, donde decía que el rojo era violencia, el negro era no sé qué. Era absurdo lo que estaba haciendo este policía, pero no era un policía loquito, sino es un policía que tiene a su mando a otros operadores policiales diciendo esto. Entonces, claro, si tú vas con un polo rojo por la calle, a lo mejor también eres sospechoso de estar queriendo incentivar la violencia. Una maestra de escuela que tiene 1.900 soles, que para que más o menos nos puedan entender, estamos hablando de como unos 600 euros, un poquito menos incluso, ¿no? Que dirá 600 euros, un poquito menos, eso no financia ninguna movilización, es resultado de una colecta probablemente de diversas comunidades para poder enviar dinero necesario para quienes están en Lima movilizándose sin recursos, sin dinero, sin comida, Claro, sin hospedaje. aparte todo eso se ha publicado el cuaderno como si fuera la prueba del terrorismo, y ahí se ve, por ejemplo, traslado en taxi a hospital, gente que es asesinada o que es herida y que le pagan el traslado para que le atiendan. Y es decir, que es una auténtica locura. Es una barbaridad, y además vemos que son montos pequeñísimos, son montos de 40 soles, estamos hablando de gente que ha gastado, pues eso, 10 euros en un taxi. Es completamente comprensible, y esta persona tiene 30 meses de prisión, 30 meses de prisión. Estamos en un momento, insisto, en que en Perú todos y todas somos sospechosas. Yo sé que fuera la comunidad internacional sí que está generando empatía, la gente que nos oye estoy segura que también la genera, porque claro, hablamos de más de 60 muertos, de más de 60 asesinados en realidad. Hemos visto casos de ejecuciones extrajudiciales, están probadas en vídeos de diferentes medios independientes, que todavía los hay, por suerte, aunque son muy poquitos y no tienen la llegada masiva que necesitamos, pero estamos viendo esas ejecuciones extrajudiciales. Pero eso no es lo único. Es verdad que lo de los más de 60 fallecidos sí que parece muy fuerte, eso es muy fuerte, pero no es lo único. Estamos viviendo una dictadura con todas sus letras, donde están deteniendo arbitrariamente a la gente, como les digo yo, por caminar por la calle y responder a un perfil racial. Por cierto, hay que decir que es una dictadura racista, además, que está atentando sobre todo contra las comunidades indígenas, comunidades organizadas, los miembros campesinos que están marchando, ronderos, etcétera, ¿no? Pero además de eso, también está torciendo todo el aparato legal para que esto sea permitido. Una de las iniciativas que acaba de ocurrir esta semana, que acaba de propiciar justamente desde la dictadura, es que todos los actos que puedan ocurrir dentro del estado de emergencia tengan mayores penas, agravar penas a cualquier tipo de acto que podamos decir, por ejemplo, desde un robo o un hurto o lo que sea, que se agravan todas las penas, con la intención básicamente, insisto, de amedrentar desde las leyes a cualquier tipo de acción que se revele contra las Fuerzas Armadas y las policiales que están asesinando a la gente, ¿no? Y eso sin parar. Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional, esto ha sido ayer, ha perdido la capacidad de fiscalizar al Congreso de la República. Esto es alucinante. Estamos hablando de que lo que nos están diciendo es que ningún juez va a poder fiscalizar la labor de los congresistas. Esto es acabar con cualquier tipo de equilibrio de poderes. Tenemos un Congreso que se ha autoarrogado el gobierno del país. Estamos hablando de una dictadura en toda regla, y del Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional, siendo el brazo que legitima judicialmente esa dictadura. Y por supuesto, la pata mediática, el poder mediático callando en todos los idiomas lo que ocurre, y lamentablemente, y esto hay que decirlo, y lo voy a decir en este espacio, porque este es un espacio que yo creo que permite que se digan estas cosas que a lo mejor en otros espacios no,
con muchos perfiles que se dicen demócratas, se dicen derechohumanistas, se dicen liberales, ¿no? Que están aceptando entrar en este momento a trabajar en ese gobierno, diciendo que es un momento difícil y que les toca entonces poner el cuerpo para mejorar las salidas a la crisis y trabajar con los perpetradores de estos crímenes, tanto físicos, humanos, como lo que estamos viendo con 60 peruanos y peruanas que han muerto por protestar, como también todas estas perpetraciones antidemocráticas que estoy comentando ahora, ¿no? Es de vergüenza que haya quienes se presten a lavarle la cara al régimen diciendo que lo hacen por responsabilidad nacional. Ser responsable en Perú hoy es ser oposición, no ser oficialista. Y creo que eso hay que decirlo claramente porque estamos en un momento en que, insisto, y esto lo hemos hablado todo el programa, en realidad la verdad está amordazada, así que nos toca decirla un poquito más fuerte porque si no se va a acabar, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante mencionarlo. Voy a poner simplemente, porque podríamos estar horas hablando de solamente de las ternas, es decir, el uso que se hace de ternas, que es otra de las palabras que me encanta que se usa en Perú, creo que en otros países de América Latina, que son policías infiltrados. Hay cientos de vídeos mostrando cómo se infiltran policías de civiles y son los que hacen los destrozos y con los cuales hacen los reportajes en medios de comunicación. Pero vamos a ver, hay un par de publicaciones de la Policía Nacional que es de loco. Tú comentabas lo de los escudos, aquí ya lo hemos visto, pero simplemente para que la gente sepa qué tipo de estrategia están usando y el delirio total. Y este vídeo lo publicaron en las redes oficiales de la PNP, de la Policía Nacional de Perú. Vamos a verlo simplemente para que sepáis de qué estamos hablando, como muestra del delirio total de este gobierno, que bueno... que claramente no tienen la aprobación, no creo que ni del 6-7%, cada vez menos, y que más del 70-80% quiere que haya elecciones anticipadas. Vamos a ver este momento porque es absolutamente surrealista. Respecto a la semiótica, que no es otra cosa sino la transmisión a través de estas letras y los colores, a través de signos y mensajes, podemos determinar que aquí esta palabra, por ejemplo, significa muerte. Acá, por ejemplo, el color rojo es un signo de violencia, ¿no? Acá signo de muerte y de alegría. Entonces, esto no es una casualidad, esto es una causalidad, estas son estructuras organizadas y que están orientadas a llevar la violencia. Bueno, auténticamente de locos, porque precisamente a dos estudiantes, creo que en la universidad, ya vimos cómo asaltaron con cientos, miles de policías la universidad más antigua, creo que es San Marcos, ¿no? En Quito, que es la más antigua de toda América, que se dice pronto, y como ahí ni siquiera estaban, decía, hay gente que venía de fuera de... perdón, he dicho Quito, me refería a Lima. Perdón. Cómo estaban digamos, en la periferia y algunos en ese afán de apoyar a gente que prácticamente no tiene nada, pero que hace días de viaje, pues la gente recolecta, le va dando alimentos y en este caso creo que le habían preparado desayuno en la universidad. Hicieron un asalto de 200 personas entre estudiantes y personas mayores con actitudes súper racistas. Luego liberaron a los 200 porque no encontraron absolutamente nada, pero les llamaron terroristas a todos los medios hablando de terroristas. Es decir, es una auténtica locura. Y en este caso a dos universitarios le encontraron dos escudos que básicamente es para salvar la vida porque están disparando a matar. Es decir, que es una auténtica locura. Bueno, no tengo más tiempo, pero sí que quiero que me cuentes una iniciativa de varias artistas porque... Laura, aparte de analista política y de escribir, pues también escribe música y la interpreta. Y una serie ante esta barbarie, os habéis reunido una serie de artistas peruanos en el cual habéis hecho, bueno, una canción, bueno, que tampoco voy a anticipar. Es decir, ¿cuál es el motivo de haberos reunido? ¿Quiénes os habéis reunido y con qué objetivo? Ahora vamos a poner el vídeo, la obra que habéis hecho. ¿Cuál es el motivo y el objetivo de esta canción que habéis hecho? Bueno, pues el motivo es que el arte es un arte, siempre es político, ¿no? No es neutral, no es apolítico, como dicen algunos artistas mintiendo, siempre toma postura. Y así como la gente en Perú está marchando colectivamente y haciendo resistencia frente a esta dictadura, creíamos que a los artistas y a las artistas también nos toca seguir ese ejemplo. En realidad nosotros estamos siguiendo el ejemplo del pueblo, ¿no?
y unirnos colectivamente, porque si hacemos canciones individuales, que eso está muy bien también, sentimos que podemos tener más fuerza si hacemos algo colectivo. Y así es que surge un poco esta idea de hacer una canción entre más de 30 artistas, porque participamos cantando y tocando más de 30 artistas, pero además se suman actrices en el videoclip, asociaciones de teatro en el videoclip, performers en el videoclip, entonces al final hemos sido bastante más de 30, ¿no? Y creo que eso es bueno porque sentimos que todas las vías ahora para denunciar son útiles y que a lo mejor si hablando alguna gente no se convence o no se siente tocada, a lo mejor con una canción sí puede llegar por otra vía este tipo de denuncias. Eso lo vimos en Chile, por ejemplo, también en la época de la segunda vuelta entre Boric y Kast, aparecieron muchísimos artistas a hacer algo así como la banda del Boric, me acuerdo, y veías a, yo qué sé, Nano Stern, Mon Laferte, Francisca Valenzuela, Javier Barría, y también intentaban hacer desde el arte esto, ¿no? Dialogar políticamente, porque los artistas y las artistas somos ciudadanos primero, con lo cual tiene todo el sentido del mundo que nos manifestemos políticamente. Y surgió esa idea, compuse la canción, y tuve la maravillosa suerte de que muchísimos se sumaron y lo primero que me dijeron fue sí, vamos a grabarla, lo hacemos. Y como digo, ha sido un trabajo en el que he aprendido además muchísimo. Participa, por ejemplo, en el arreglo final del tema el padre de Inti Sotelo, que murió en las marchas del 14 de noviembre por sacar a Merino, y la verdad que es muy movilizador ver que su padre sigue luchando tanto políticamente porque siguen sin tener justicia como artísticamente con su mandolina en esta canción, ¿no? Hemos tenido así a muchísimos artistas, como digo, pero también a mucha gente que ahora ha movido la canción para que siga sonando, sobre todo fuera, que nos interesa, porque necesitamos a la comunidad internacional. Lo decía muy bien alguien que nos está viendo, que es Breogán Stem, espero que lo esté pronunciando bien, que mencionaba que el golpe de Estado fue una operación de consolidación del régimen, y sí, el golpe que ha ganado, que es el golpe que estamos viviendo, ha consolidado el régimen en una dictadura. Y necesitamos, por tanto, todas las voces artísticas, políticas, culturales, económicas, mediáticas, todas las que haya a nivel internacional para denunciar al régimen. Entonces, ese ha sido el motor de este proyecto. Estoy muy contenta de haber formado parte, estoy muy contenta de haber podido componerla, pero en realidad esa canción no es mía, esa canción es ya del pueblo, sobre todo, y de todos los artistas que han participado en ella, y busca hacer memoria y denunciar a esta dictadura por los crímenes de lesa humanidad que ella ha cometido, ¿no? Bueno, pues nada, Laura, nos vamos a despedir precisamente con el vídeo. Ahí he puesto el enlace para el chat, para que la gente lo difunda, lo pueda ver tranquilamente. Pero nada, te quería agradecer haberte pasado por aquí y sobre todo también por esa labor también cultural, musical que haces, bueno, defendiendo la democracia, en este caso la de Perú, que está bastante golpeada y que esperemos que pronto pues se convoquen esas elecciones, y creo que también un proceso constituyente, porque evidentemente hay... Así que gracias a los que habéis estado, los que estáis, todos los que estáis, los que habéis aguantado desde el principio, que seguramente hay algunos y algunas, y nada, agradeceros el apoyo, y recordad que mañana 9:30, pues parte de este programa irá al contraprograma La Sexta, que con el contenido de ello creo que tiene más sentido que nunca. Así que os animo a apoyarlo, a difundirlo en redes con el hashtag, verlo y compartirlo en YouTube, 9:30, contraprograma La Sexta, análisis de la actualidad. Y bueno, pues el lunes comenzamos de nuevo, así que nada, solamente me queda desearos que, bueno, pues que tengáis un feliz fin de semana, ¿vale? Que tengáis pensamiento crítico y que a vuestra manera pues luchéis contra la desinformación, aunque solamente sea apagando la tele o cambiando de canal. Pero si nos queda algún recurso es el que tenemos como usuario, como consumidor de medios de comunicación, y elegir bien qué es lo que consumimos, porque al final tenemos nuestra parte de responsabilidad y creo que hay que hacerla con responsabilidad. Así que lo dicho, consumir medios de comunicación que os informen, que no os desinformen, y apoyar también a los creadores o a las personas que están detrás y que lo tratan de hacer de manera honesta y no de manera deshonesta, como hemos estado viendo. Así que nada, con eso me despido. Cuidaos, pasad un buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao, cuidaos. Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En
esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Astevir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó, financiadores iraníes para potopados, pues fue forzado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos, fundaciones con nombres y apellidos. A las Network volvió a sacar al cóndor de su nido, siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su cinismo.